MP Pase al Frente. Un podcast exclusivo de segundo año del Mariano Moreno, para celebrar los 70 años del colegio. Hoy tomamos lección a nuestra historia. Buenas tardes, mi nombre es Isabela. Mi nombre es Jerónimo. Y mi nombre es Kiara. En controles nos acompañan Luciano y Guido, en cámara Priscila y nuestro productor es Bautista. En esta serie de episodios estamos recordando diferentes etapas del Mariano Moreno. Hoy nos encontramos con dos personas que nos acompañaron durante mucho tiempo en el colegio. Hoy entrevistamos a nuestra ex bibliotecaria Andrea Folcio y nuestro ex secretario Juan Carlos Laurito. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, buen mediodía. Bueno, para arrancar, ¿ustedes son exalumnos del Moreno? Sí, somos exalumnos del Moreno. Los dos, sí. ¿Y qué promoción, se acuerdan? Sí. Yo soy promoción 1985. Y yo 1978. ¿Y algunos compañeros no se acuerdan quiénes fueron? Sí, me acuerdo de mis compañeros, en realidad, no sé qué nombrar algunos porque somos muchos, era una promoción bastante numerosa, casi 30, pero como para que ustedes está en el entorno escolar, quien es hoy presidente de la cooperadora, Enzo Bagnoli, fue conmigo a la escuela secundaria, Tom Marconcini, que es el actual intendente, María del Carmen Trivero, que hace hasta hace un tiempo atrás era facilitadora de la convivencia en la escuela, bueno, y no sé, Analía Paschini, que a lo mejor fue maestra de alguno de ustedes, o Daniela Filomeni. Bueno, yo ingresé en el colegio en el año 74, hace bastante, y fue un ingreso un poco raro, digamos, porque en el año 74 fue el último año que venían los chicos del otro lado, donde era San Genaro Norte, junto con los de San Genaro y Clason, donde ingresaban al colegio. Porque después, en el año 75, un año después, se creó la otra escuela secundaria, que sería la 310. O sea que nosotros éramos un curso bastante numeroso, ingresamos como 43 personas en ese momento, hace más de 40 años atrás, era importantísimo. También me acuerdo de un montón de compañeros, por ahí me puedo olvidar de algunos, pero ya te digo, muchos eran de aquel lado, a lo mejor ni los conocen más, aparte, bueno, cada uno de mis compañeros tiene como yo 63 años, así que hay muchos que están afuera y muchos que están acá también. Acá el que más pueden conocer ustedes es Ricardo Alessandrini, no sé si lo han tenido como profesor. Y después hay un montón de gente, las chicas Mainoldi, Silvia Mainoldi, que es peluquera, Edith Mainoldi, que es la mamá de los chicos de González, que tienen una casa de venta de artículos para el hogar. Y bueno, innumerables chicos. Después hay chicos que ahora están viviendo en Rosario, por ejemplo Pablo Cabruja, Andrea Rodríguez, que era hija de un odontólogo. Y bueno, hay chicos que están en Santa Fe, como Víctor Rimini. Otro que me acuerdo es Omar Lambertucci, como para nombrar algunos que estaban dentro de la promoción. Alguien muy especial es la hermana de Andreita, que se llama Graciela, era mi compañera, Edgar Chamorro, que bueno, son nombres que para nosotros son muy familiares, pero para ustedes ya no los conocen más, como para nombrar algunos y no aburrirlos. ¿Hay algún profesor en particular que quieran recordar? Bueno, yo tuve varios profesores que me han dejado huella, como por ejemplo Oscar Grandov, me daba clase en segundo año y me dio clase en quinto año, profesor de lengua y literatura, pero son profesores que aparte de dar la materia nos daban un orden de vida, igual que Nelson Galeto, que luego fue director, después que yo terminé, bastante más tiempo después, también eran profesores que nos dejaban un lineamiento de vida más que de educación, digamos, y ahí es donde prestábamos atención como para seguir un ejemplo, digamos, de vida. Y profesores hay varios que se podrían nombrar. También es el caso nuestro de que venían muchos de afuera, y muchos, como cuando arrancamos ya tenía 20 años el colegio, había muchos que no eran profesores, sino eran profesionales, eran médicos, eran escribanos, eran abogados, y no eran profesores, pero estaban habilitados para dar clases. Y bueno, siempre, en más o en menos, cada profesor de ellos nos ha dejado
una pequeña huella que para ordenar nuestra vida, digamos, ¿cierto?, de secundaria. Sí, yo también voy a coincidir, voy a ser un poco reiterativa, pero voy a coincidir con Cacho en recordar particularmente a Oscar Grandov, quien era profesor y rector en la época que yo fui a la escuela. Una personalidad muy particular, muy correcto y muy justo en todo, y que con quien después tuve el gusto de, cuando estuve en la biblioteca, él formó parte de la comisión de la biblioteca, era el presidente, y habiendo sido mi profesor, con él compartí actividades a la par. En la parte cultural, cuando él trajo acá a la escuela, a nuestra escuela, la presentación de la Enciclopedia de Santa Fe, de la cual era coautor, y entonces compartimos la organización de todo eso, y para mí era un orgullo y un aprender, seguir aprendiendo, seguir captando, sobre todo de su buen don de gente. Coincido también con recordar a Nelson Galeto, quien fuera mi profesor y después fuera director de la escuela durante muchos años cuando yo trabajaba. Al margen de ser el director, era un buen compañero. Fue un buen compañero. Otra profesora que recuerdo particularmente es María Elena Trigo. Creo que participó de alguna de las entrevistas que se realizaron acá. También ella venía, claro, ella venía de Totoras, fue muy parte del Mariano Moreno, se involucró mucho y era de una calidad personal muy particular. Sí. Y después sé que dejo a muchísimos afuera. También recuerdo a Cacho Galeto, sí. Cacho Galeto, que le teníamos un sumo respeto y muchísimo miedo, era el profe de matemáticas. Sí. Que era muy correcto, y ahí sí recuerdo cosas en particular porque él entraba a clase, explicaba muy bien sus clases, y recuerdo particularmente, hoy cierro los ojos y veo los números de él dibujados con una prolijidad increíble en el pizarrón, pero uno veía esas fórmulas y te quedaban grabadas. Sí, pero excelente. Primero pedía un caramelo a los chicos, porque no compraba, pero le pedía a los chicos un caramelito para amenizar la clase, y luego excelente persona. Y lo que recuerdo en particular, que cuando entraba a clase decía, diga un número, y uno decía cualquier número, el que se le ocurriese. Bueno, el número era el que él tenía en la lista de alumnos, o sea que ese número era el que pasaba al frente. Las primeras veces nos sorprendía con ese número y no sabíamos a qué se refería y caía cualquiera. Después, como todos, nos habíamos aprendido los números. Entonces, al que queríamos mandar al frente, era la travesura decir el número de ese. Pero hasta que se dio cuenta, y después decía, le sumo 5, le resto 9, y daba cualquiera. Y en más de una vez ha tocado que daba el número del que había dicho el número. Así que lo traigo a colación esa anécdota, porque cuando nos reunimos con mis compañeros en algún cena, en algún reencuentro, salen siempre las anécdotas de la clase de Cacho. ¿Cómo fueron sus inicios laborales en el colegio? En el año 91, estamos hablando de 30 y ahora 30 y pico de años, vino una ley del Ministerio del Colegio. En ese momento era nacional, Colegio Nacional Mariano Moreno. Desde el año 54 fue nacional hasta el año 1993. Yo ingresé en el año 91, o sea, 2 años antes de que pasara a ser provincial la escuela. Y en ese momento llegó una ley de Buenos Aires donde determinadas personas tenían que jubilarse y dejar la actividad en la escuela. Más o menos eran entre 5 y 6 personas que tenían que dejar. Entre ellos era la secretaria, que era Nora Mentasti en ese momento. Tenía que jubilarse y entonces quedaba el cargo vacante. Como era nacional el colegio, no había escalafón, digamos, por mérito para ver quién le correspondía al secretario. Leyendo los libros de cómo debería manejarse esa situación, decía que tenía que ser de confianza del director y ser idónea la persona que pusieran para desempeñar el cargo, o sea que tenía que tener por lo menos el colegio secundario. Yo en ese momento trabajaba en el estudio de Nelson Galeto, que era el director de la escuela, y me preguntó si no quería ser su secretario en el colegio, en Mariano Moreno, y le dije que sí, que con todo gusto. Así que bueno,
me nombró secretario, elevamos la papelería, fue aceptada y desde allí, en el año 91 en adelante, arranqué como secretario de la escuela. Una experiencia hermosísima. Bueno, yo ingresé en la escuela en el año 1990 como bibliotecaria y también pertenecía al Colegio Nacional y después fue el traspaso de ese Colegio Nacional a la órbita provincial y ahí quedé titular en ese cargo, en el cual me jubilé. ¿Quiénes ocuparon sus cargos anteriormente? Bueno, la primer bibliotecaria que hubo en el Mariano Moreno fue Cristina Pécora. Ella fue quien organizó la biblioteca, que en realidad existía de antes. La biblioteca, hay fotografías que los armarios de la biblioteca estaban en el hall. ¿Vieron el hall de entrada? Ahí estaban los mismos muebles, algunos, ¿no? Pero los mismos muebles que están arriba, porque esa biblioteca se formó con el aporte de la comunidad y es anterior a que haya existido cargo de bibliotecaria. Esa biblioteca tiene libros que pertenecían a la escuela del maestro Maritano, que cuando se cierra, una escuela privada que había aquí, cuando esa escuela se cierra, todos sus libros son trasladados ahí. También están los libros que pertenecían a la biblioteca del Club Atlético San Genaro. También son parte, están incluidos en la biblioteca del colegio. Y bueno, después aportes personales. O sea, la biblioteca en sí existía, faltaba el cargo o alguien que estuviera a cargo de su préstamo y de la devolución de los libros, del movimiento. Y cuando se crea ese cargo, entra Cristina Pécora, que es quien organiza todo ese material. Se construye el salón de arriba, el salón biblioteca, que durante años es lo único que hay en el primer piso. Y se construye la escalera que está en el hall. Esa es la construcción original. Creo que es del año 1982. Realmente no corroboré ese dato. Me iba a fijar antes de venir y que se construye ese salón ahí donde actualmente continúa funcionando la biblioteca. Después de Cristina estuvo ocupando ese cargo Silvana Pierini, después Nora Mentasti y después entro yo en el año 90. Cuando yo entro, a su vez también estaba ocupada de la atención en la biblioteca Alba Bosa, que es la mamá de María Alejandra Giglioni. Ella era profesora de historia, fue profesora nuestra en la escuela y es quien en su primer momento me muestra dónde estaban las cosas, me enseña lo general para ubicarme en ese lugar. Y Alba, hasta el final de sus días, fue usuaria de la biblioteca. Bueno, y la parte de secretaría, el colegio se creó en el año 1954, ahí arrancó el profesor de castellano, que era en ese momento Elso Castagno. Tuvo desde el año 54 hasta aproximadamente cuando falleció, que debe haber sido, no recuerdo bien, pero año 85 más o menos, 84, 85, y de ahí tomó la secretaría Nora Mentasti como titular. Se jubila, como les contaba anteriormente, en el año 90, casi 91, sí, fines del 90. Bueno, y desde allí, el 1 de marzo del año 91, arranqué yo como secretario hasta el año 2022, que me llega el beneficio jubilatorio, 30 de abril de 2022, y de allí ahora arranca una persona en forma interina, creo todavía, que es Laura Jaime, que es la esposa de Germán Margarit. También eso me emociona porque en toda la vida del colegio, de los 70 años, yo estoy en tercera posición, simplemente. Andreita, ¿cómo es la jornada laboral del bibliotecario? Tiene su apertura del lugar, su acondicionamiento, siempre teniendo en cuenta si hace frío, si hace calor, acomodar el lugar. Una de las funciones era recibir a las personas que vienen a retirar libros para leer o para hacer actividades, para hacer sus tareas, buscando material. En su inicio lo hacíamos solo con libros. Después tuvimos la época en que se incorporaron las computadoras y también se brindaba el servicio de internet y de que se pudieran hacer trabajos en la escuela
trabajos de investigación a través de internet, pudieran utilizar las computadoras para preparar sus trabajos. Y algo de lo cual yo les comentaba, algo que incorporamos en la biblioteca durante muchos años, fue el trabajar con los chicos, ayudándolos a hacer las tareas. En eso yo hacía un trabajo conjunto con María del Carmen Trivero, que se la nombré anteriormente, que ella ingresa como tutora de la escuela. La primera, en ese momento se llamaba tutora. Entonces tenía relación directa con los chicos y brindábamos un espacio para que los chicos vinieran a hacer su tarea, sobre todo cuando comienza la época nosotros iniciamos cuando comienza la época de la ley federal, soy muy mala para las fechas, de la ley federal de educación, que se instrumenta lo que era el 8º y el 9º año. Para los chicos en ese momento llegar a la escuela secundaria era un cuco, asustaba mucho, cosa que yo después en los últimos años no lo vi tan así, ya era más naturalizado, pero les daba mucho miedo, que no podían estudiar, que no sabían cómo hacer las cosas, que no llegaban. Bueno, instrumentamos en el espacio de la biblioteca las horas que nosotros llamábamos en ese momento tutorías. Después la tutoría fue enfocada a nivel provincial de otra manera, pero en las cuales nosotros esperábamos a los chicos que venían en contraturno para hacer la tarea o para estudiar. Hacíamos hasta rondas de estudiar juntos con ellos, orientarlos para hacer resúmenes, para hacer cuadros, para qué era lo fundamental. Ellos venían a sacarse sus dudas y sus inquietudes. En realidad nosotros tampoco éramos idóneas en todas las materias, o sea, no éramos sus profesoras, sino que los íbamos guiando. Íbamos aprendiendo junto con ellos. Cuando venían a hacer una tarea de la cual nosotros no sabíamos, buscábamos juntos. Primero era mucho en el material bibliográfico, en los libros, que era lo que teníamos, y después fuimos incorporando, ya les digo, la computadora, internet. Era una forma de darle un espacio, se llamó clases de apoyo, darle un apoyo general para hacer las tareas, para cumplir con las actividades, y fue algo que mantuvimos durante mucho tiempo. Después se instrumentaron a nivel provincial las tutorías académicas y que venían ya profesores específicos de la materia a dar esas horas. Pero fue siempre un perfil que se mantuvo en la escuela mucho. Le llamábamos, a mí hemos hecho un proyecto que se llamaba la Biblioteca Escolar Centro de Recursos de Aprendizaje, que ahí los alumnos tuvieran acceso a distintos recursos que les sirvieran para ellos ir superando las dificultades que se les pudiese presentar. Nuestra biblioteca es popular. ¿Puede visitar la gente que no sea de la escuela? Sí, totalmente. Está abierta totalmente al público. Hay un requisito que no está cumpliendo de popular, que es tener una comisión propia, una comisión que lo sustente. En realidad, el sustento de nuestra biblioteca es la cooperadora de la escuela. Y siempre ha sido así, ha tenido sus puertas abiertas a toda la comunidad. Cacho, ¿qué sentiste al regresar a tu escuela ejerciendo laboralmente en la secretaría? Uno de la escuela secundaria tiene los mejores recuerdos de vida, eso lo he manifestado siempre. La edad de 13 a 17 años, 18, y en la vida de secundario es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, pienso yo, y siempre tuvimos un gran cariño por el Moreno. Siempre ustedes van a escuchar la familia del Moreno, porque es una escuela muy especial el Moreno. No es una escuela simplemente, es la familia del Moreno, y uno más en aquella época le tomaba mucho cariño a los compañeros, a la institución, a los profesores. Sentirme de que me había nombrado secretario Nelson Galeto, fue una emoción muy grande, porque volvía a la escuela a ver las aulas, a ver los alumnos. Bueno, la verdad que fue una emoción muy grande y me sentía orgulloso, porque ser el secretario de una escuela secundaria y como el Moreno, fue todo un orgullo para mí que me haya elegido para cumplir esa función. Y bueno, y así seguimos con todo cariño tratando de trabajar en pos del Moreno, de la familia del Moreno. El colegio Mariano Moreno pasó por muchas transformaciones. ¿Cuál te tocó transitar?
a vos? Transformaciones, si es por la parte estructural digamos, de la enseñanza, bueno, primero fue, como te decía, Colegio Mariano Moreno. Yo viví 2 años, entré en el 91, el 31 de enero del 93 se transformó en Escuela de Educación Media, número 437. Después transcurrieron los años y hubo una nueva transformación, que creo que debe haber sido alrededor del 2000 y algo, que se llamó Escuela de Educación Secundaria Orientada, donde tenía 2 modalidades, una de ciencias naturales y la otra parte de economía. Hubo también la transformación, como nombraba Andreita, en el tema de los cursos, porque antes era de primero a 5º año la educación secundaria. Después, en el interín en que yo trabajaba, empezó el 8º y el 9º, y después era 1º y 2º y 3º de polimodal, algo que no funcionó. Con el tiempo volvió a cambiar, volvió a ser 1º, 2º y 3º, 4º y 5º. Los 3 primeros cursos se dictan en la tarde, los cursos superiores en la mañana. Creo que ahora más o menos se debe haber estabilizado la educación. Yo ya hace más de 2 años que no estoy más en la escuela, pero creo que va a seguir así y no va a cambiar. También en una época la evaluación se daba con superó, no superó, también era una cosa que tenía que ser algo abstracto, muy que no daba la puntualidad que podía tener un alumno en su rendimiento. Después también eso volvió a desaparecer y empezaron las notas nuevamente, que me parece que es lo más justo. Y bueno, transformaciones en la parte educativa es eso. Después tuve la suerte de pasar toda la transformación del edificio. Cuando yo ingresé era la planta baja y la planta alta, la que nombraba Andreita, que era la parte de biblioteca. Bueno, en el año 97, 98 más o menos, tuvimos la suerte de conseguir un subsidio muy grande, en ese momento $400.000, que solamente 4 colegios en el país lo habían logrado, y nosotros, bueno, tuvimos la gran suerte de recibir ese subsidio. Entonces pudimos transformar todo el colegio en lo que ustedes ven ahora, que es hermosísimo, transformando aulas en la parte de la planta baja y fabricando, o sea, construyendo todas las aulas que ustedes ven en esta parte, digamos, de la calle Juan Lasarte. Hacer el salón de usos múltiples y, bueno, transformar la sala de informática para hacerla más grande, transformar la parte de laboratorio para hacerlo más grande, y una serie de reformas de baños, reformas de cantina y un montón de cosas que hacen a la convivencia y hacen al placer, digamos, de que concurre a la escuela, tanto sea el alumnado como los profesores, tengan un lugar adecuado. Y también, bueno, últimamente, también en la última parte de mi gestión, que estuvimos con Germán Margarit, él me daba la libertad para que yo hinchara, como para decirlo de una forma, pidiera subsidios y demás a un ente que se llama FANI, por ejemplo. Entonces mandábamos nota, pedíamos hasta que logramos que nos manden un dinero importante para fabricar esta obra importantísima que fue para nosotros la última, la culmine, que es construir el ascensor de la escuela. Y bueno, transformaciones muchísimas. Para bien, sí, para bien. Y más de todo la parte edilicia. ¿Y cuál fue el mayor desafío en lo administrativo? Administrativo, bueno, la parte administrativa de secretaría, el título en grande, digamos, es asistir al director. Hay que asistirlo en la parte directiva, hay que asistirlo en la parte administrativa, en la parte pedagógica. Yo en la parte pedagógica no me metía mucho, no me gustaba, delegaba mucho. Si me tocaba a mí, le pedía algún preceptor a la bibliotecaria. Si había que hacer alguna... No, por ejemplo, no asistía a las reuniones plenarias porque, qué sé yo, todo lo referente al alumnado, a la problemática del alumnado, de los alumnos, era una cosa que no lo compartía como a lo mejor lo hacen otros secretarios.
A mí me gustaba la parte de asistencia al director, en la parte directiva había que armar un proyecto. Bueno, yo opinaba, compartíamos ideas, tirábamos líneas, bueno, yo lo pasaba, armaba todo el proyecto, lo elevaba a Santa Fe, lo seguía, insistíamos para conseguir lo que queríamos lograr. La parte administrativa, bueno, es ardua. Antes era mucho más compleja también porque todo se hacía manual, todos los meses había que mandar informaciones de profesores, si eran titulares, interinos, suplentes, todos los meses. Después se creó un programa en el 2006, que es un programa del ministerio donde toda la información se volcó y ya todo el mundo sabe su situación, si es titular, si es interino, las horas que tiene, todos los movimientos. Entonces todo eso fue simplificándose de una forma. La tarea de secretaría, después hay que llevar libros de actas, hay que llevar movimientos de los subsidios que ingresan, rendiciones, hay que todos los meses llegan gastos de funcionamiento, un dinero que hay que gastarlo, tener todo un legajo de facturas que coincida hasta el último centavo. Seguir todos los movimientos de cooperadoras, hay que informar la nueva cooperadora, hay que informar los movimientos, la entrada y salida de dinero, hacer un balance general y así, todo un trabajo hermoso, pero que había que seguirlo. Libros matrices, que hay que seguir todo el seguimiento de los chicos, las notas, todo está volcado. Hay libros que son cantidades así, que se llaman matriz, que está desde el primer alumno que entró en el año 54 hasta el último que entró ahora en el 2024, está registrado todo su historial, desde primero hasta donde llegó, el que abandonó, el que siguió, la nota que sacó. Bueno, todo eso es un trabajo de secretaría que había que llevarlo así al pie de la letra. Bueno, hermoso, pero es el trabajo que a uno le tocaba. Andrea, ¿qué cambios se fueron dando en el uso de la biblioteca a lo largo del tiempo? Fundamentales, cuando yo ingreso, el material que tenía la biblioteca era solo bibliográfico, solo libros, enciclopedias y todo lo referíamos de ahí. Y después, viendo los mismos cambios y los mismos avances que hubo a nivel social. La llegada de Internet fue para nosotros abrir un pantallazo mucho más amplio, el acceso, el uso a Internet. En un momento conseguimos para nosotros 3 computadoras de escritorio para la biblioteca, era alcanzar el sumo, ¿no? Claro, era como que habíamos tocado el cielo con las manos cuando conseguimos eso, porque teníamos acceso, y a esas 3 computadoras le habíamos podido incorporar otras 3 que habían sido donadas por instituciones que ya no las utilizaban o que les era para ellos eran obsoletas, esa es la palabra, le eran obsoletas y que nos servían a nosotros, sí nos servían. Y bueno, fue montar eso, fue un cambio fundamental cuanto al acceso a la información, como lo fue para todas las personas del mundo. Pero bueno, nosotros poder brindar ese servicio fue una apertura importante. Después, en esta última etapa, se hizo mucho hincapié en el incentivo de la lectura, en fomentar la lectura en los jóvenes, en hacer jornadas de lectura, participar en la maratón que organiza la Fundación Leer, hacer horas de lectura. En un momento se instrumentó las tertulias literarias. Andreita, ¿qué significó para vos tantos años de trabajo en el Moreno? Un placer. Creo que si pienso en mi vida, puedo decir, en ese aspecto fui muy afortunada. Mi vida estuvo siempre relacionada con el Moreno. Mi papá y mi tía eran preceptores de esa escuela. Entonces yo, antes de ser alumna de esa escuela, para mí era habitual ir a los actos de del Moreno, ir a las obras de teatro. Mi tía siempre me llevaba a todo lo que se hacía, cena, almuerzo. De chica, sin pensar lo que me iba a pasar, jugaba a ser la tía Beba. La tía Beba era mi tía, con su portafolio, y salía al patio a saludar a los chicos. Siempre tenía ese juego que cuidaba a los chicos, hacía las cosas de preceptora. Era un juego para mí. Después me tocó ser alumna de esa escuela. Coincido con todo lo que dijo Cacho, la mejor etapa. Y siempre se lo decía a los chicos, aprovechen esta etapa, y se lo digo a ustedes, aprovechen, están en la mejor etapa de
de su vida de compañerismo, de disfrutar, de estar con amigos, con compañeros, de captar lo mejor que cada uno, que los profesores le puedan brindar y las experiencias con sus amigos. Terminé en el año 85, me surgió la posibilidad en el año 90, yo estaba trabajando en otra escuela, en una escuela primaria, iba a quedar ya sin trabajo, me ofrecen este cargo de bibliotecaria y entro en el 90. O sea, 5 años solamente estuve fuera del Moreno. Desde que terminé, pasaron 5 años y a los 5 años estaba nuevamente en ese lugar. Un lugar nuevo, una función que la fui aprendiendo. No tenía un compañero bibliotecario. Estaba como Cacho, éramos personal único en lo nuestro. Lo fui aprendiendo, le fui dando mi impronta, lo que a mí me parecía que podía ser útil. Trabajé 33 años, de los cuales tuve sus buenos momentos, sus malos momentos, sus aciertos, sus errores, como todo, pero fueron años que los disfruté muchísimo. Tuve muy buenos compañeros y rescato el concepto que dijo Cacho. Éramos una familia. Para mí el Moreno es una familia. Como en todas las familias, uno se lleva de acuerdo, ya le digo, podrá haber cosas o algún desacuerdo, pero sin embargo, yo rescato lo mejor. Mucho compañerismo, mucho mantenerme en contacto con los jóvenes, que siempre me hacía a mí reinventarme o reactualizarme en distintas temáticas o cuestiones que ocurren en la sociedad y cómo fue esa sociedad transformándose. Los disfruté muchísimo. Yo digo, el Moreno es una parte de mi vida y aún hoy, estando fuera, pasar por el Moreno o entrar al Moreno es volver a casa. Tengo esa sensación, que vuelvo a casa. Así que no tengo más que, ya le digo, agradecer a la vida. Me dio era un trabajo, pero disfrutaba en el lugar en que estaba. Cacho, ¿alguna anécdota en especial que recuerdes con tu compañero de trabajo? Mira, tengo una anécdota muy especial con mi compañera que tengo al lado. Pero yo te la voy a contar nada más que para que vean la diferencia de tiempos que vivimos dentro del coso. Y permitime que te la cuente. Pues será 30 años, o sea que pueden ser miles. O sea, esto debe haber ocurrido, estábamos con ella hace 25 años atrás. Hacete una idea de que no había celulares, lo único que existía era, por ejemplo, el correo electrónico, nada más en una computadora. O sea, no había otro tipo de comunicación, estaba el teléfono fijo, la computadora obsoleta de la biblioteca, para que vean también la diferencia un poquito lo que es un pueblo con una ciudad también, que a veces, a pesar de que no había celulares en ninguna parte del mundo, había otros adelantos en las ciudades más grandes. Entonces un día aparece un joven, creo que era de Santa Fe, a colocar un programa para la biblioteca. Atendió a Andreita, lo atendí yo, el muchacho estaba trabajando, estábamos los dos al lado, nosotros siempre compañeros. Bueno, en un determinado momento el muchacho estaba instalando ese programa para trabajar con la biblioteca y nos mira a nosotros y nos dice: ¿ustedes chatean? Nosotros con Andreita nos pusimos rojos, no sabíamos de qué nos hablaba. Nos pusimos rojos y pensamos que nos estaban diciendo una cochinada. Nosotros nos ruborizamos y le dijimos ¡no! Y entonces el muchacho dice: no, porque dice, ya que les coloco el programa, dice, les coloco este sistema, dice, para que ustedes puedan conversar con otra gente y demás. Y dijimos: bueno, sí. Era como para marcar de que estábamos bastante obsoletos en el sistema de comunicación y dijimos, bueno, con Andreita nos largamos a reír y hasta el día de hoy, cada vez que nos acordamos que el muchacho nos dijo: ¿ustedes chatean? Esa palabra no la habíamos escuchado nunca y ellos ya lo manejaban en otras ciudades y acá en los pueblos todavía no había llegado la comunicación. Eso me quedó grabado siempre. Claro, para que vean que fuimos parte de una época que tuvo muchísimas transformaciones y en eso hasta en las palabras, el vocabulario o, bueno, las cuestiones. Nosotros en ese momento sabíamos que era chatear. No existía esa palabra para nada. No teníamos ni idea. Hasta después, creo que después de eso fuimos a hacer los cursos de computación. Así empezamos a hacer los cursos de computación porque había que ir a aprender, como era como una materia, era aprender, hacíamos curso aparte.
nos daba Germán. Sí, nos daba Germán. Germán Margari, a aprender a usar las computadoras, porque para nosotros todo eso era totalmente desconocido, algo nuevo, y que no sabíamos, ya le digo, ni siquiera el vocabulario de las palabras. Sí, nada. Encima nos pensábamos que nos estaba diciendo algo ¿Qué raro. quiere decir este hombre? Así que bueno. Cacho, ¿qué significaron para vos los 31 años de trabajo en el Mariano Moreno? Bueno, algo parecido a lo que más o menos contaba Andreita. La relación con todos los profesores, los preceptores y demás. Yo no sé, yo soy muy dado con la gente, no tengo problemas con nadie. Y siempre fui tratar de ser lo más compañero posible de todos, o sea que arrancar en esa época y bueno, convivir con todo lo que sean los directores, distintos preceptores, distinta gente, para mí fue, como decía Andreita, un placer estar siempre en familia. Por supuesto he pasado por muchos directores. Primero arranqué con Nelson Galeto, alias Gringui. Después siguió Coca Jaime, que creo que tuvieron alguna entrevista ya. Después tuvo Mónica Di Capua como directora, tuvo Mari Giglioni. Después terminamos así con Germán Margarit. Cada uno tenía su forma de ser. Algunos eran muy compañeros conmigo, me daban la libertad de trabajar libremente. Otros no, se aferraban un poquito a la dirección y decía, vos tenés que hacer esto y esto, y no me daban otra alternativa. Pero ya te digo, venir a la escuela no era un problema, no era un fastidio. Llegar a la escuela era un placer. Estar ahí toda la mañana, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y no decíamos, mañana otra vez a la escuela. No, realmente venir a la escuela era hermoso porque venía, ya teníamos nuestra rutina, los porteros te traían el café tempranito, por ahí con alguna masita, algunas cosas, lo que podían lograr, y bueno, después seguía la rutina normal, siempre de camaradería, y la verdad que no me puedo quejar, he disfrutado siempre estos 31 años. Ahora uno pasa a otra etapa y dice, bueno, no tengo que cumplir horarios, otra etapa, pero la vida del Moreno y la vida de los 31 años que estuve ahí realmente fue para disfrutarlo y hermoso. ¿Qué mensaje nos dejarían a quienes estamos transitando la etapa del secundario? Que la disfruten, que la aprovechen, que es una etapa muy linda de la vida, de la cual se forman los compañeros, los amigos, se guardan tan buenos recuerdos, tantas buenas experiencias. Felicitarlos por esto que están haciendo. Felicitarla a Griselda y a Mario, que son los impulsores. Ahora lo veo a Guido, que también es exalumno de la escuela, que está como operador. Pero felicitarlos a ustedes, porque me parece muy, muy productivo esto que están haciendo, el buscar, conocer las raíces, cómo es la escuela, y que mantengan, voy a parafrasear a Castaño, la antorcha viva del Moreno, que mantengan ese espíritu de la escuela como familia, como un lugar de encuentro, un lugar en el cual vale la pena estar. Y les deseo que puedan sentir lo mismo que yo siento por la escuela. Se los deseo porque es un sentimiento re puro. Mucho amor, cariño, que se lleven el mejor recuerdo. Quiero felicitarlos no solo por este trabajo, sino por haber elegido cursar la secundaria en el Moreno. Ya eso me llena de emoción. Porque ya les digo, se van a sentir siempre bien, se van a sentir acompañados, se van a sentir apoyados, más o menos siguen la temática y es una familia, y como toda familia siempre van a tener el apoyo estén donde estén. Y lo que les puedo decir es que esto es productivo, es hermoso el terminar el secundario, que lo disfruten esta etapa, como decía Andreita también, que es la mejor etapa de la vida. Traten de hacer un estudio un poquito superior. Años atrás el secundario ya era suficiente, hoy capaz que no alcance para lo que ustedes quieran lograr. Si pueden seguir estudiando, háganlo, y si tienen un título siempre es bienvenido y les va a servir muchísimo en la vida. Es lo único que les puedo decir. Para terminar, ¿una palabra o frase que titule esta charla?
un encuentro para el recuerdo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que fue un placer tenerlos, la verdad que no nos hicieron poner colorados con las preguntas, les agradecemos un montón. Sí, sí, muchas gracias por habernos invitado, por habernos tenido en cuenta y por habernos hecho pasar este momento tan agradable. Un aplauso. Esto fue Pase al Frente. ¿Y vos? ¿Qué nota le pondrías?